Hola, buenos días, hermanos, amigos. Es un gusto poder estar un día más a través de este medio y me gustaría compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 9 y 10. Y aquí el Señor está hablándole a, a su iglesia, a su pueblo, a su grupo de pueblo redimido. Y dice la palabra de Dios, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta palabra, a lo largo de los años y en las últimas décadas, quizás los últimos 20 años, haya tenido una relevancia y una interpretación no siempre adecuada a lo que realmente la palabra del Señor está diciendo. Es muy lindo pensar que no solamente es muy lindo pensar en la palabra redimido. La palabra en hebreo, entre otras traducciones que tiene la palabra en hebreo, es volver a tomar, ¿sí? Rescatar algo que se había perdido, algo que estaba en las manos de Dios, pero que fue nuevamente traído a su seno, vuelto a nuevamente de restaurarlo al lugar de donde había salido. Y esta palabra, cuando uno se pone a pensar en reyes y en sacerdotes, si bien son cosas diferentes, tienen un mismo origen para el Señor y el propósito básicamente es el mismo. Allí en las llanuras de Moab, a lo largo de 2 meses, Moisés estuvo hablándoles lo que se llama repetición o la segunda ley, que es el libro de Deuteronomio. Estuvo hablándole a lo largo de 2 meses, haciéndole todo un recorrido a todo el pueblo de Israel de lo que había sucedido desde su salida de Egipto, su paso por el Mar Rojo, su paso por el desierto, su llegada hasta casi entrar a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no lo pudo hacer, lo hizo Josué en su lugar. Y en un momento, allí, en la mitad de Deuteronomio, en el capítulo 17, porque Deuteronomio tiene 34 capítulos, justo en ese punto, en ese capítulo, hay algo que Dios, a través de Moisés, le habla al pueblo de Israel. Y dice, quizás un día, cuando estés en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, digas, quiero tener un rey como todas las naciones. Eso ocurrió 400 años después que Dios, a través de Moisés, diera esa palabra al pueblo de Israel. Y le tocó vivirla en carne propia a Samuel, aquel profeta que no solamente ungió al primer rey de Israel, era profeta y juez Samuel, sino que también tuvo el privilegio de ungir por rey a David. Y entonces, en aquel momento, cuando juntaron al pueblo de Israel, vino a Samuel, y Samuel había puesto a sus hijos a cargo de juzgar las cosas que tenían que juzgar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le hizo una apreciación acerca del comportamiento de sus hijos, que no eran lo recto que Samuel era, que en definitiva era el padre, ¿verdad? Y entonces le dice, nosotros queremos un rey. Y esto a Samuel no le cayó bien, no le pareció buena aquella palabra que le dio el pueblo de Israel
a este juez y profeta de Dios. Entonces Dios le dice: Samuel, no te preocupes porque no te desechan a vos, me desechan a mí para que yo no reine sobre ellos. Entonces se cumplía esta palabra que Dios le había hablado ahí en las llanuras de Moab a Moisés. Un día iban a pedir un rey. Pero Dios, en esta palabra, en Deuteronomio, se toma la atribución de decir las características del rey y quién era el que iba a elegir ese rey. Él dice: este rey será de tus hermanos, lo elegiré yo, y será alguien que no codiciará para sí riquezas, no tendrá demasiadas esposas, porque en ese momento se le permitían tener más de una esposa a los reyes. Y dice, y hay una cosa muy importante que les dice, y está en el capítulo 17, en el verso 18 al 20, y dice: una vez que hayas ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo. O sea, el rey tenía que tener una copia de la ley. ¿Para qué? Dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios. Dice, y la tendrá a mano y la leerá todos los días de su vida. Y dice, de esta ley y de estos estatutos, y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. O sea que el hecho de tener un rey, no solamente que era un atributo que Dios se tomaba para levantarlo rey, sino que tenía un rol bien definido. No tenía que envanecerse sobre sus hermanos, no tenía que ser una persona codiciosa, no tenía que ser una persona presumida. La ley iba a mantenerlo cerca de Dios y por lo tanto iba a tener un corazón humilde para con Dios y para con sus hermanos, y esa palabra la tenía que leer todos los días de su vida mientras estuviese reinando sobre su pueblo. ¿Qué pasó? No fue así como ocurrió la historia. Este fue un mandamiento de Dios, pero como todos los mandamientos, cuando son quebrantados, ocurren los mayores desastres. Por eso vemos las diferencias que tenía David con el resto de todos los reyes. Y eventualmente algún que otro rey fue hacia las cosas de Dios, guiados por los sacerdotes, por aquellos que habían cuidado de esos pequeñas criaturas, hasta que llegaron a ser reyes. Y por eso la sorpresa de un rey como Josías cuando encontraron la ley en el templo de Dios, debajo de una bolsa de ofrendas, debajo de una bolsa de dinero. Allí estaba la ley de Dios, y celebraron una Pascua y un despertar espiritual, y se volvieron todos a Dios. Y cuando Josías encuentra esa ley, dice: estamos en un gran problema, estamos en medio de una situación en la cual Dios va a juzgarnos. ¿Cuál fue la diferencia de David? David un día se está preparando para su muerte. No vamos a... hubo algunos acontecimientos previos a todo eso. Uno de los hijos, como Adonías, quiere usurpar el trono, y él, sabiendo, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios había determinado que Salomón fuera el sucesor de David. Y entonces dice en un momento la palabra de Dios que David lo toma a Salomón, y su mayor recomendación es que guarde la palabra y los mandamientos de Dios para que Dios pueda cumplir aquello que a él le dijo en un pacto que Dios había hecho con David, de que nunca le faltaría un descendiente de su familia, de su sangre, en el trono. Salomón sabemos que no hizo lo correcto en toda su vida, y tuvo
subidas y bajadas espirituales, hasta que al fin de sus días, allí en Eclesiastés, da la pauta de que él había entendido realmente por dónde pasaba el camino del Señor y el temor del Señor. Es muy curioso lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, cuando David, es un salmo de David donde muchas veces se han hecho chistes acerca de este pasaje de los salmos, por lo largo que es, pero quizás nunca se repara en aquello que es el título de este salmo, y el título de este salmo es Excelencias de la ley de Dios. Y acá lo vemos a David explayando todo su amor por la palabra de Dios, por lo que Dios había hecho con él. Y dice en el verso 49 al 60, le dice a Dios, está hablando él con el Señor, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. David es un canto de alabanza en cuanto a la palabra de Dios. Por eso, cuando decía al principio que muchas veces se han hecho interpretaciones no del todo justas con esta palabra en Apocalipsis, tenemos que entender que tanto el sacerdocio como el reinado es de personas espirituales, es de personas que han guardado la ley de Dios, que no son puestas por encima, sino que han alcanzado misericordia delante de Dios y un puesto de honra por su fidelidad al Señor. No me quiero meter en temas que no tienen nada que ver con lo que quiero expresarles. Simplemente que cuando hablemos de reyes y sacerdotes, cuando tomemos esta palabra, podamos contextualizar lo que verdaderamente significan. Y es un pueblo de gente espiritual. El rey David no tomaba decisiones arbitrarias por ser un rey, aunque tenía todo el poder para hacerlo. Inclusive cuando tuvo que enfrentar un ejército, dice: ¿subiré contra ellos o no? ¿Voy a enfrentarme contra ellos o no? Y Dios le da la estrategia. Entonces tenemos que comprender el significado de esa palabra. No es alguien que decreta cosas y esas cosas se van a cumplir. Es un corazón que se acerca a Dios humildemente, confiando en su palabra, y su palabra va a ser el testimonio de su alabanza. Va a ser el compromiso de glorificar a Dios, el compromiso de recordar sus misericordias. Eso es un rey y un sacerdote.
Tanto el rey como el sacerdote, fíjense en lo que dice en Deuteronomio, lo que Dios le dijo a Moisés, guardará una copia, hará una copia de la ley que tienen los levitas, que eran los sacerdotes, que eran el pueblo que servía a las cosas de Dios, que ministraba las cosas de Dios. Así que tomemos esta palabra, somos reyes y sacerdotes, pero que no nos manejamos por la vida como si Dios no existiera, como nosotros podemos hacer y decidir porque somos reyes y sacerdotes. David, cada día de su vida, estuvo ligado a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. En cada momento, cuando cometió alguna que otra locura apartado de lo que Dios quería hacer con él, inmediatamente se volvió a Dios, reconociendo en Dios que era el que juzgaba su vida, y se arrepintió y con dolor lloró y buscó e imploró el perdón de Dios, porque muchas veces tuvo que venir el profeta a decirle, mirá, te equivocaste en esto, ¿qué vas a hacer? Otros reyes, cuando estudiamos la historia del reino de Israel, al profeta que venía a decirle una palabra de Dios, lo metían preso, algunos los tiraban en una cisterna y algunos les dieron muerte. Así que, hermanos, bien dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes, un pueblo santo, pero es un pueblo necesitado de Dios. Un pueblo que, como dice David, anhelé tu presencia. Y esa es mi porción, buscarte todos los días de mi vida. Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo y que realmente la paz del Señor y la misericordia de su amor se multipliquen día tras día en sus vidas. Dios los bendiga.